Hola, contestamos Naturales 4. Te invito a que veas todo el video. Recuerda que en MEX Primaria tenemos resuelto los libros de primaria. Para cuarto grado tenemos ya resuelto matemáticas, español, naturales e historia. Si quieres encontrar más fácilmente el video de este canal, puedes entrar a mexprimaria.com.mx. En la página 101 de tu libro tenemos un nuevo tema. Durante el desarrollo de este tema, elaborarás conclusiones acerca de los cambios en la trayectoria de la luz al reflejarse o refractarse en algunos materiales. Y también podrás entender y podrás explicar algunos fenómenos del entorno a partir de la reflexión y la refracción de la luz, porque reflexión es una cosa y refracción es otra, como vemos aquí en pantalla. Reflexión es cuando rebota la luz y se va hacia otro lugar, a otro sentido, y la refracción pareciera que al introducir, por ejemplo, en este caso, el lápiz, pareciera que el lápiz se rompe y se forma una especie de eh, pantalla diferente a lo que sucede realmente. En este dibujo o en esta fotografía tenemos la parte superior del pez aquí donde se observa la distorsión, está distorsionada por el efecto de las ondas del agua en la reflexión de la luz. Cuando se está rebotando la luz, pareciera que está deforme en la parte de arriba el pez. Entonces, el tema se llama reflexión y refracción de la luz. Vamos a empezar con la reflexión de la luz. Cuando te paras frente a un espejo, puedes mirarte en él, pero este no es el único objeto en el que puedes ver tu imagen reflejada. Esto también ocurre en ventanas o puertas de vidrio, en la superficie del agua y en burbujas de jabón. Mira, aquí está reflejada la silueta pues de esta persona que está pescando. Te preguntan en tu libro, ¿dónde más se refleja tu imagen? Bueno, se refleja en vidrios, en las cucharas de metal, en las pantallas de mi computadora, ¿verdad? Se refleja mi silueta, la imagen, cuando está apagada. También se refleja en la puerta del horno de microondas. Entonces aquí escribe tu respuesta de dónde tú ves que se refleja tu imagen y después respondes a la pregunta, ¿qué es lo que hace que se refleje tu imagen sobre esa superficie? Así es que de acuerdo a mi análisis te puedo decir que es el tipo de material que permite el reflejo de las cosas, como los espejos, que su material nos permite ese reflejo. De acuerdo a lo que tú consideres o a tu análisis, da tu respuesta. Si tú quieres encontrar más fácilmente los videos de MEX Primaria, entra a su página oficial mexprimaria.com.mx. Estando en ella, selecciona este botón de lista de videos, el grado que estés cursando, te aparecen las materias disponibles para cuarto, matemáticas, español, naturales, historia. Selecciona la que tú desees para que te aparezcan los videos. Ejemplo, matemáticas. Aparecen ya los videos explicados del libro de matemáticas. Busca la página que te dejaron de tarea y selecciona el video. Y listo, te pones a hacer tus actividades con ayuda de MEX Primaria. Continuando entonces en la página 102 tenemos una actividad bastante interesante. Esta actividad se llama ¿Cómo se refleja la luz? Aquí vas a tener que observar, interpretar y explicar. Lleva a cabo los siguientes experimentos con tu equipo de trabajo. Entonces aquí el maestro, si estás en tu clase, va a elaborar equipos o bien si te los dejan de tarea, haz equipo con tus familiares. Los materiales que se requieren para esta actividad es cartulinas o tal vez papel, cartoncillo o tela de color negro o algo que puedas usar para tapar las ventanas y no entre la luz. Necesitas cinta adhesiva, una linterna, un espejo, 3 hilos de 2 metros cada uno, una hoja de papel, una lámina u hoja de aluminio, una botella de vidrio. También necesitas una botella de plástico, 2 tubos de cartón y un transportador. Teniendo todos estos materiales, nos vamos a la actividad.
Manos a la obra. Lo primero que tienes que hacer, que te marca tu libro, es que tapen las ventanas de su salón o bien ahí de tu casa para que esté totalmente oscuro. Ya sea que las tapes con el papel o la tela de color negro para que quede súper mega oscuro. Después vas a colocar el espejo en forma vertical como te muestra en tu libro, de tal manera que le puedes poner atrás unos libros para que se recargue y quede en forma totalmente vertical, así. Después, en el centro de la base del espejo, por aquí en la base, vas a pegar cinta adhesiva, uno de los extremos de cada hilo. O sea, estas líneas vienen a representar los hilos. Son 3 hilos, así es que los vas a pegar ahí en tu mesa, bien pegaditos que no se zafen porque vas a pues estirarlos bastante bien. 2 de los integrantes del equipo sujetarán cada uno de estos extremos. Un integrante del equipo va a sujetar esta cuerda y el otro va a agarrar la otra. La de en medio, la cuerda de en medio, la puede tomar un tercer niño o bien la puede sujetar. Es importante que la cuerda de en medio quede con un ángulo bien definido con respecto al espejo de 90 grados y también con respecto a sus laterales. Es decir, vas a formar una T hacia abajo y hacia arriba tiene que haber un ángulo de 90 grados. Así te lo dice tu libro. Mira, el tercer hilo quedará al centro sujetado por un alumno, quien deberá mantenerlo tenso en un ángulo de 90 grados respecto al espejo. Después mantengan todos los hilos tensos sobre la superficie de la mesa. Recuerda que es tenso, no lo vayas a jalar de más porque se te va a venir todo el hilo sin ejercer tanta fuerza. Ahora, van a apagar las luces de su salón y después van a prender la lámpara y la van a dirigir a uno de los tubitos de cartón como se ve aquí. Si pueden llevar una de esas luces de esas lamparitas pequeñitas que emiten una luz así bien intensa, lo puedes hacer para que se vea muy bien. Entonces, ya apagada la luz, van a prender aquí la lámpara y van a reflejarla hacia el espejo. ¿Qué es lo que va a pasar? Como es un espejo, se va a emitir otra luz, se va a reflejar. Entonces, con ayuda del transportador, van a medir ustedes los ángulos tanto del rayo incidente. Mira, el rayo incidente es el que mandas por este tubo y se va a reflejar, y el que es ese rayo que se refleja se le llama rayo reflejado. Y a este ángulo que tú ves aquí se le llama ángulo incidente, y este ángulo que está aquí se le llama ángulo de reflexión. Entonces, vas a ir anotando las actividades en esta tabla que se encuentra ahí en tu libro y vamos a, como ya te comenté, mira, este es el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión y aquí está el haz de luz o la lámpara, o sea, la luz que sale de la lámpara que se refleja. Quiero decirte que cuando estás usando el espejo para calcular el ángulo de incidencia que te piden aquí y para calcular el ángulo de reflexión, hay que hacer lo siguiente. Cuando usas materiales reflejantes como el espejo o el aluminio, para calcular cuál es el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, para las cosas que se reflejan con claridad, se hace lo siguiente. Vas a medir o a fijarte cuál es el ángulo de apertura. En este caso es de 30 grados. Y el joven o el niño que esté moviendo la cuerda para ponerla en donde se refleja, a este te vas a fijar en donde marca, en este caso es de 75 grados. Entonces vas a hacer una resta. 75 grados menos 30
te da 45 grados. Esos 45 grados es la apertura de aquí hasta acá. Lo vas a dividir entre 2 y es de 22.5. Entonces, el ángulo de incidencia sería de 22.5 para este lado y 22.5 para el ángulo de reflexión. De tal manera que el ángulo de reflexión y el ángulo de incidencia son iguales. Comencemos entonces. Resulta que mi compañero de esta línea puso el ángulo de apertura a 25 grados, ya no es 30, ahora es 25. Así es que al prender la lámpara, rebotó y formó el ángulo hasta el 85. Aquí ya no es 75, sino que se rebotó aquí marcaba 85. Hago la resta, 85 menos 25, me da 60. Lo divido entre 2, por lo que el ángulo de incidencia es 30 y el ángulo de reflexión también es 30. Nuevamente, mi compañero de acá mueve la línea, o sea, el hilo, y ahora tiene un ángulo de apertura de 40. Prenden la lámpara, rebota la luz y el ángulo final que marca aquí es de 90. Hago la resta, 90 menos 40 me da 50. Lo divido entre 2, me da 25. Entonces el ángulo de incidencia es 25, el ángulo de reflexión también es 25. Me voy al tercero. Nuevamente mi compañero que maneja esta cuerda vuelve a cambiar el ángulo y el ángulo de apertura ahora es de 5, es decir, que lo abrió hasta por acá. Y el ángulo de rebote se abrió más hasta 90 grados, que sería este. Hago la resta, 90 menos 5 me da 85, lo divido entre 2, 85 entre 2 me da 42.5, por lo que mi ángulo de incidencia es de 42.5 y el ángulo de reflexión es de 42.5. Es importante que tomes en cuenta que tus datos van a ser muy diferentes porque al momento de hacer la apertura de esta cuerda, al momento de hacer la reflexión, marcará diferentes ángulos. Así es que aquí yo te explico cómo lo puedes hacer. Ahora vas a colocar el papel en lugar del espejo. Y al hacer la actividad, el ángulo de apertura de esta cuerda marcaba 33 grados. En el papel resulta que no rebotó la luz, se mantuvo el haz en el mismo lugar, así en el mismo punto. Así es que puedo decirte que el ángulo de incidencia, es de 33 grados, pero no hubo ángulo de reflexión por el tipo de material que no rebotó la luz. Nos pasamos al aluminio. Ahora aquí vas a colocar el aluminio. Vuelven a cambiar aquí el ángulo de su hilo, lanzan el haz de luz y resulta que ahora en mi actividad marcaba 20 grados en el ángulo de apertura, aquí. El ángulo de rebote marcaba 90 grados. Hacemos la resta, 90 menos 20 me da 70 grados, que marca desde aquí hasta acá, lo divido entre 2, me da 35. Entonces, el ángulo de incidencia es 35, que viene siendo este ángulo, y el ángulo de reflexión, que es este, también es 35. Es decir, que el aluminio se comportó de manera muy parecida al espejo y sí rebotó la luz. Nos pasamos entonces ahora a la botella de plástico. La coloco aquí. Nuevamente muevo esta cuerda para que sea otro ángulo y marco 25 como apertura. Y me di cuenta que el plástico no rebotó la luz como en el espejo. Simplemente se fue de largo, no la rebotó. Así es que no se formó un ángulo de reflexión, por lo que mi respuesta solamente quedaría en el ángulo de incidencia, porque al lanzar la luz solamente se quedó ahí, no la rebotó. Y este sería 0 grados. Ahora
colocas la botella de vidrio, la colocas en esta parte de aquí, lanzas, acomodas nuevamente primero lo que es el ángulo que tú quieras, lanzas la luz y ahora resultó que el ángulo de apertura o el ángulo de incidencia era de 45 grados aquí y en el vidrio tampoco rebotó la luz, se mantuvo el haz de manera recta, se fue de largo y no se formó ningún ángulo de reflexión como tal. Entonces, si fue el ángulo de apertura, que viene siendo el ángulo de incidencia, sería de 45 grados y no hubo ángulo de reflexión, por lo que es 0 grados. Así quedó mi tabla. Recuerda que tus valores cambiarán de acuerdo al ángulo de apertura que ustedes coloquen. Abran y cierren el ángulo que forma la V, como se mencionó hace rato. Mídanlo en cada caso con el transportador como en el ejemplo anterior. Después van a comparar los datos de sus mediciones con el espejo. ¿Cómo son? Los datos son diferentes porque varían dependiendo de la apertura del ángulo, se da el ángulo de reflexión. Así es que cada uno de los eventos que se hicieron fueron diferentes. Hagan lo mismo con la hoja de papel, de lámina de aluminio y las botellas de plástico y de vidrio. Recuerden sustituir cada objeto por el espejo y completen en la tabla los ángulos de incidencia y reflexión. Entonces aquí recordemos que ya repetimos todo el proceso anteriormente explicando y se anotó los resultados en donde en la tabla. Comparen las medidas de los ángulos registrados. Contesten las siguientes preguntas. ¿En cuáles objetos la luz se comportó igual? De acuerdo a mis observaciones y a mi análisis, los materiales que se reflejaban como el espejo y el aluminio, se comportaron igual, tanto el espejo y el aluminio. Pero también yo noté que se comportaron igual los materiales transparentes como el plástico y el vidrio. O sea, el plástico y el vidrio tuvieron el mismo comportamiento. El haz de luz los traspasaba y se iba de largo. Y también se comportaron igual el espejo y el aluminio porque rebotaban la luz. ¿Y en cuáles no? Aquí tú tienes que decir en cuáles no. De los materiales se comportó diferente. Y en este fue la hoja blanca, que ahí no rebotó ni nada, solamente se quedó ahí en un punto la luz. ¿Por qué? Porque la hoja de papel no tiene propiedades de reflexión ni traspasa el material como en el caso del plástico o el vidrio. Y esto fue mi respuesta de acuerdo a mi análisis. Recuerda que tus respuestas van a cambiar y ser diferentes de acuerdo a tus observaciones y de acuerdo a cómo hagas el experimento. Ahora, aquí te dice que observes a su alrededor e identifiquen en qué otros objetos pueden suceder lo mismo que ocurrió con el espejo. Así es que yo me di cuenta que puede ocurrir esto de la reflexión en las puertas del horno de microondas. Se puede reflejar la luz y rebota, ya que tiene una película reflejante. También me di cuenta que en las puertas de metal también rebotaba la luz y se formaba el ángulo de reflexión. Y en los materiales metálicos como las ollas, las cucharas, etcétera. Entonces aquí tú observa a tu alrededor y escribe tu respuesta. ¿Qué características tienen esos objetos donde se puede rebotar la luz? Bueno, la característica es que son reflectivas, o sea, se pueden reflejar haciendo que el haz de luz rebote y se forma el ángulo de reflexión en forma de V. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas, te invito a que te suscribas al canal y que me regales ese like. Recuerda darle clic en la campanita de las notificaciones y nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.